Pues sabemos que es una licenciada en Geografía e Historia por la Universidad de Sevilla, licenciatura que saca en el año 88, que se doctoró también en la Universidad de Sevilla en el año 97, posteriormente sacó su plaza de titular de universidad y posteriormente su cátedra. Ella es rectora desde el 11 de julio de 2017 y ella empezó en la docencia en el año 91. Quiere decir que el currículum es tan extenso y tan amplio que no se puede leer porque tiene es decir, una cantidad de ponencias y una cantidad de artículos publicados y de libros publicados que agotaríamos, digamos, lo que es su conferencia. Y como yo siempre me he caracterizado por ser lo más breve posible en las presentaciones, por ese motivo, digamos, pues no me pongo a exponer los números de artículos que tiene, ni de ponencias, ni demás. Lo que sí es una gran especialista en historia moderna y sobre todo tiene mucha publicación sobre, digamos, asuntos relacionados con la provincia de Huelva. Y entre ellas, porque me afecta en lo que yo he podido investigar, uno de los personajes que realmente ha estudiado muy a fondo es Sundin. Es decir, yo tengo una famosa frase de Sundin cuando se van a vender las minas de Río Tinto, después de haber quedado las dos subastas públicas, digamos, sin que haya habido ningún postor. Se acerca Sundin y Hawks al consejo del grupo financiero que quería comprar las minas de Río Tinto, y lo digo esto porque me llamó la atención y lo tengo grabado, ¿no? Dicen, miren ustedes, este es un país que funciona por la ley del péndulo. Después de un gobierno débil vendrá un gobierno fuerte, de tal manera que si ustedes quieren comprar las minas, lo que para menor duda es que esta es la ocasión. Si ustedes la desperdician, pues efectivamente perderán la ocasión de comprar las minas. Bueno, pues dicho esto, le doy la palabra a nuestra rectora, doña María Antonia Peña. Voy a hacer una reflexión general sobre lo que es la situación actual de la Universidad de Huelva, de dónde venimos y a dónde pretendemos ir, pero también contextualizándola en lo que es la situación actualmente de la Universidad Española, porque si no, esto carecería, ¿no?, de matices que nos permitan valorar. Y luego, pues, creo que lo más oportuno es que ustedes libremente me pregunten de cualquier tema que yo haya mencionado o no mencionado, porque, como le decía a Manuel antes de comenzar, es muy difícil que yo pueda abordar todos los perfiles que tiene una institución tan compleja como es la universidad. Y comienzo con una referencia a algo bueno que nos pasó en diciembre. El 12 de diciembre, nuestro Consejo Social presentó esto que les he traído aquí, algunos ejemplares por si quiere alguien llevárselo, consultar, lo que es un informe de evaluación del impacto social, cultural y económico de la Universidad de Huelva en su provincia. Fue muy interesante aquella jornada en la que se presentó este informe, porque de alguna forma esto nos permitió poner en números, poner negro sobre blanco, algo que cualquier ciudadano a lo mejor percibe, pero percibe de una forma intuitiva. Cosas tan generales como que la universidad es buena para Huelva, que fue una conquista ciudadana y que marcó un antes y un después en la provincia, y que de alguna forma en muy distintos planos percibimos casi todos los días los beneficios que se derivan de tener una universidad. Eso, como digo, eran intuiciones, eran ideas generales que circulan, que todos tenemos, que valoramos de la mejor forma que podemos, pero nunca se habían puesto contabilizadas, explicadas en formato estadístico en un informe. Esta iniciativa la tuvo hace un par de años el Consejo Social. Es el tiempo en el que un equipo dirigido por los profesores José Andrés Domínguez y Celia Sánchez han estado trabajando, además con una metodología muy interesante, cualitativa, mediante encuestas, recogiendo impresiones, valoraciones de actores muy diversos de nuestra provincia, y también una metodología, como no podía ser de otro modo, cuantitativa, tratando de evaluar cómo, de una forma clara, la universidad afecta a la provincia. Y como no puedo entrar en el detalle, y les invito a que lo lean, porque realmente es un documento muy atractivo y muy esclarecedor de muchas cosas, no solo de la universidad, sino también de nuestra provincia. Como no puedo entrar en todo el detalle, les menciono dos ideas
que forman parte del resumen final de este informe. Este es el resumen ejecutivo, el informe es mucho más grueso. La primera es que cada euro del presupuesto de la Universidad de Huelva genera 4 euros de beneficio para la sociedad onubense, para la sociedad de nuestra provincia. Es decir, que todo lo que se le da a la universidad se multiplica como retorno social por 4. Y el segundo dato, que creo que es un dato de sumo interés por la coyuntura especial que vivimos en España, es que cada uno de los empleos que tiene la Universidad de Huelva, sus empleos propios, su plantilla, es capaz de generar en el entorno 2,5 empleos. Es decir, que incluso superamos la duplicación de esos empleos. Estos valores son muy importantes por sí solos, yo creo que son muy rotundos y muy contundentes. Y quiero subrayarlos porque además es también un dato muy significativo que cuando se comparan estos valores con los que están arrojando otros informes similares que se están haciendo en las universidades españolas, nosotros quedamos equiparados con ese contexto en el que nos movemos. Quiere decir esto, por poner un ejemplo, que en el informe que se ha terminado ya para las universidades catalanas, las cifras son idénticas. También las universidades catalanas, por cada euro devuelven 4, por cada empleo generan 2,5 empleos. Esto lo sé porque precisamente en esos días nos había visitado el presidente de la CRUE, Roberto Fernández, al que luego también aludiré, que es rector de la Universidad de Lérida, y comentando esto, él mismo me dio las cifras de las universidades catalanas y las pusimos en contraposición con las nuestras. Porque si uno no se compara, tampoco puede valorarse en su justa medida. La verdad es que son cifras muy interesantes, pero no dejan de ser cifras frías, son números. Ahora les comento algunas otras cosas que creo que pasan al otro plano quizás más palpable en la realidad. Por ejemplo, que hace también un par de semanas o 3, una de nuestras alumnas, María Parcero, ha ido a Madrid a recibir de manos del ministro el premio al mejor expediente en el grado de Psicología de todas las universidades españolas. Es decir, que la mejor alumna de Psicología de toda España la ha dado Huelva. Otro dato, los que arrojan, por ejemplo, nuestros títulos académicos, nuestros planes de estudios cuando pasan por las verificaciones de la ANECA, del organismo que nos acredita y nos evalúa permanentemente, por no decir casi diariamente, ¿verdad, vicerrectora? Tenemos títulos como, por ejemplo, el de Relaciones Laborales o el de Historia, que cada vez que se evalúan y se analizan, obtienen las mejores puntuaciones de toda España. E incluso un detalle de los últimos días. En todo este tristísimo suceso que hemos vivido con Julen en El Pozo, todo ese operativo magnífico que se ha montado por una cuestión tan humana como el rescate del niño, donde hemos tenido a las mejores empresas nacionales e internacionales, donde hemos tenido a los mejores especialistas de todos los cuerpos. El geólogo que se llamó para asesorar, para que ayudara a definir por dónde había que abrir el pozo y por dónde habría que establecer las galerías, es Francis Alonso Chávez, profesor de nuestra Facultad de Ciencias Experimentales, profesor de la titulación de Geológica, que ha venido realmente impactado de todo lo que ha vivido allí, pero además sintiéndose particularmente útil, porque su investigación, su formación ha sido la que ha permitido ayudar en ese operativo tan extremadamente complejo. Podría seguir la lista, que a veces la podemos ver incluso en la prensa. Profesores nuestros que investigan y resuelven problemas, profesores que patentan soluciones, a veces para la contaminación ambiental, otras veces para la resolución de problemas de ingeniería o de muy distinto tipo. Alumnos que incluso mientras están en su periodo de formación son capaces de innovar, como uno que hace también una semana fue portada de periódico porque había diseñado una prótesis para las personas que tenían determinados problemas de recuperación por roturas, ¿no? Creo que esta es la parte humana que se añade a un informe como este. Es el nombre y apellido del que realmente adquiere un logro dentro de nuestra universidad y que lo hace, desde luego, por su esfuerzo, pero también porque el contexto hace que la universidad premie y fomente su excelencia en cualquier plano, ¿no? De todas formas, igual que esto puede dejarnos satisfechos, no tenemos que ocultar nuestra perplejidad. Y ya les anuncio que yo no vengo a hablar de una manera triunfalista de la Universidad de Huelva. Esto ha durado pocos minutos. Voy a hablar de una forma
crítica y autocrítica por la parte que me compete. Les decía que esto puede producir satisfacción y también perplejidad, porque también sabemos, al mismo tiempo, que cuando salen esos famosos rankings donde todas las universidades del mundo aparecen jerarquizadas y escalonadas, la Universidad de Huelva no suele aparecer. Por ejemplo, en el más famoso, que seguro que les suena, que es el ranking de Shanghái, no busquen a Huelva porque no estamos, ¿no? Y de la misma forma también nos deja perplejos ver que incluso teniendo tan buenos rendimientos y alcanzando estos estándares de los que he hablado, cuantitativos y personales, nuestra universidad no acaba de ser una institución bien financiada. Seguimos teniendo un déficit enorme de financiación que está dificultando el que todavía podamos hacer más, crecer más y aportar más. ¿Dónde viene el consuelo? El consuelo viene en que realmente esto no es una situación específica, singular de la Universidad de Huelva, sino que es un ejemplo más de un contexto universitario, que sería el contexto andaluz y aún en mayor extensión el contexto español, en el que Huelva se inserta y padece igual probablemente que el resto de universidades. ¿Por qué no estamos, por ejemplo, en los rankings? Hay dos respuestas básicas, después podemos añadir más, pero hay dos respuestas muy elementales. Lo primero es que esos rankings no valoran algo en lo que, por ejemplo, la Universidad de Huelva tiene mucho que reconocer, que es lo que ahora se llama la transferencia del conocimiento, precisamente de lo que he empezado hablando, la capacidad de irradiar bienestar, progreso, desarrollo para el entorno. Ninguna de las universidades que son evaluadas en el ranking de Shanghái son evaluadas por este concepto. Se evalúa por si han tenido o no premios Nobel y cuántos. Se evalúa por el número de centros de investigación, por el número de publicaciones indexadas, lo sabe bien Manuel, que proporcionan sus investigadores, por el número de patentes, por una serie de valores objetivos, sin duda muy importantes. Pero ninguna universidad hasta ahora ha sido incluida en un ranking o no, según la capacidad de generar beneficio para su entorno. Probablemente el día que esto empiece a ser valorado y se cuantifique y se evalúe, la Universidad de Huelva va a mejorar sustantivamente en su posición en estos rankings internacionales. Y estamos dando los primeros pasos. Ahora, hace unos días, se ha cerrado la convocatoria ministerial de lo que se ha llamado el sexenio de transferencia del conocimiento, que por primera vez, aunque parezca mentira, valora o pretende valorar y evaluar lo que un investigador hace, no para tener méritos curriculares, sino para derivar algún beneficio en su entorno, a demanda de instituciones, de empresas, de colectivos sociales, de ONG, de lo que les rodea. Vamos a ver cómo queda Huelva ahí. Tenemos grandes esperanzas de quedar bien posicionados en esa evaluación. Y tampoco hay otra cuestión que valoran los rankings. Los rankings valoran objetivamente lo que cada universidad produce, pero nunca introducen un elemento de matización que es el presupuesto que esa universidad recibe. Porque creo que no hace falta que explique que hay una relación muy directa entre el presupuesto que recibe una universidad y su capacidad de poner en marcha proyectos de investigación, plataformas innovadoras, todo este tipo de cosas, ¿no? En todo el panorama español esto es un problema y es un problema también la debilidad financiera. Se calcula que en el mundo hay unas 20.000 universidades. Las universidades españolas, todas ellas, están comprendidas en el 5% superior de esa enumeración, si la hiciéramos jerarquizada, de universidades de calidad. No estamos mal en ese sentido. Pero estamos todavía mejor si tenemos en cuenta que las universidades españolas reciben 4 o 5 veces menos presupuesto que el resto de universidades que están junto a nosotros en ese 5%. Es decir, que la posición absoluta es buena, pero en términos relativos aún es mejor. Se critica la posición que tenemos en los rankings, pero no se da cuenta, tampoco es un valor, los organismos que elaboran estos escalafones, el factor de la eficiencia. Si las universidades españolas están en ese 5% recibiendo 4 o 5 veces menos presupuesto que el resto de las universidades que también están posicionadas ahí, parece evidente que lo están
porque hacen una gestión mucho más eficiente de esos presupuestos. Quizás porque son pequeños y hay que estirarlos todo lo que se puede. Esto no está mal, ¿eh? Toda exigencia es buena, porque la exigencia es un acicate para hacer las cosas mejor y porque impulsa, por ejemplo, a tomar mejores decisiones. No lo digo, por tanto, en un sentido crítico, sino en un sentido analítico. Es verdad que en España no tenemos ninguna universidad entre las primeras 200, sin embargo, también es verdad que todas las que tenemos están entre las 1000 primeras. ¿Qué nos dice eso? Que no tenemos Harvard, que no tenemos Oxford, que no tenemos Cambridge, pero que sí tenemos una media magnífica. Y esto creo que hay que interpretarlo también. No deberíamos olvidar que la mayor parte de los jóvenes de un país no estudia en las grandes universidades en las que tienen ese marchamo y esa fama, estudian en la media. Tenemos que preguntarnos entonces, ¿queremos un sistema pobre, pero en el que haya 2 o 3 universidades muy buenas, a las que solamente puedan ir jóvenes privilegiados por su posición económica o por su cercanía geográfica a donde están esos enclaves tan distinguidos? ¿O preferimos una media que permite a cualquier ciudadano español formarse en una universidad de digna calidad y que en su conjunto, además, nos coloca como país en el 10º lugar de la investigación mundial? Es una reflexión que podemos hacernos. Claro, podemos decir, nos gustaría todo. Nos gustaría tener universidades buenísimas, buenísimas y también una media muy buena. Apostemos. Si apostamos, lo podemos conseguir. Hay que tener en cuenta que esta buena media de las universidades españolas traduce algo que la universidad no debería nunca olvidar. Su papel en buscar la excelencia, el progreso, el desarrollo, pero también su papel en buscar la equidad social. Ese componente ético, ese componente de no dejar a nadie detrás en la carrera por los méritos, creo que es muy importante. Y en ese punto las universidades tenemos que ser excelentes, pero también tenemos que trabajar por la equidad y por crear una sociedad más justa en la que nadie se quede fuera del paraguas que nos protege. Quizá ocurre todo esto porque la universidad en España no es vista como un problema de Estado. Y es curioso que hablemos a veces o veamos hablar de un pacto de Estado por la educación, que normalmente se refiere a la primaria y a la secundaria, o un pacto de Estado por las pensiones, o por la igualdad de género, o contra la violencia de género. Pero creo que no me equivoco si les digo que no se habla de un pacto de Estado por el sistema universitario. Un pacto de Estado que permita tomar las decisiones en favor del bien común y por encima de las posiciones ideológicas y de partido, de los intereses electorales que normalmente pervierten la toma de decisiones en cuestiones tan sensibles. Y junto a esto, junto a esta falta de visión de la universidad como un problema de Estado, como un problema clave para la prosperidad y para el desarrollo del país, está también la idea de que no se entiende que la universidad sea una inversión social, una inversión ciudadana. Quizás estas dos cuestiones sería el mayor compromiso que cualquier gobierno, fuera el que fuera, pudiera acometer en el futuro, en el horizonte político de España, un gobierno que se comprometiera a trabajar por un pacto de Estado universitario y por convertir a la universidad realmente en un instrumento para el cambio social. ¿Y por qué digo esto? Porque creo que tampoco digo nada raro y todos lo habremos experimentado probablemente incluso en nuestras vidas o en las de las personas que nos rodean, cuando el tener una formación universitaria de forma casi inmediata mejora la renta personal, mejora el bienestar de las personas y de las familias en las que están insertas, mejora el desarrollo del individuo y de su entorno y mejora también su capacidad de acceder al empleo, algo que a todos nos preocupa. Es verdad que hay muchos jóvenes universitarios desempleados y es una triste realidad, pero no es menos verdad que el índice de empleabilidad de una persona con formación universitaria es exponencialmente mayor que el de una persona que no tenga estudios. Tan cierto es lo uno como lo otro.
Pero además la universidad, más allá de estas rentabilidades, ayuda a construir una ciudadanía crítica, democrática, que haga un buen uso de la democracia. Eso se deriva también de la formación, no solo es verdad, pero se deriva de una forma muy importante de la formación que recibe el individuo. Y si queremos tener una ciudadanía estable, responsable, políticamente madura, crítica, reivindicativa, con proporción en lo que compete, tenemos que apostar también por aumentar el bienestar universitario. Y la universidad investiga. Es una enorme inversión porque investiga para resolver problemas. Problemas a veces globales, pero también problemas locales. La universidad estaría instalada en esa nueva esfera que ahora llamamos lo glocal, aquello que nos afecta porque es cercano, pero que al mismo tiempo forma parte de problemáticas comunes de la humanidad, del planeta. Podemos hablar de medio ambiente, por ejemplo, e investigar refiriéndonos a Huelva, pero nos estaremos dando cuenta de que estamos insertos en una problemática medioambiental que afecta a toda la humanidad. No existe ya lo local o lo lejano, estamos todos en este mundo global. Y, en consecuencia, la universidad permite establecer vectores de desarrollo y de progreso que probablemente ninguna otra institución pueda ofrecer con la misma amplitud, la misma heterogeneidad y el mismo alcance. Y si me lo permiten, añado una cuestión más. Y bebo un poquito. Añado una cuestión más que hoy día parece que está preocupando a todo el mundo. La marca. Las universidades generan una marca de país. Las buenas universidades están asociadas a buenos países, de la misma forma que las malas universidades se asocian a malos países. Fomentar el sistema universitario, construir un sistema universitario prestigioso, referencial, que aporte, ayuda a construir una marca de país. Y permítanme también que ahora lo pase de lo global a lo local. Tener una buena universidad en Huelva, algo que podemos construir entre todos, nos ayudará a tener una mejor marca de provincia, capaz de vendernos como provincia en muchos otros planos, en desarrollo, en turismo, en innovación, en riqueza, en muchos planos que también atraviesa la universidad, porque en la universidad se explican, se forman profesionales y se investiga sobre ello. La marca referencial universitaria, si conseguimos, aunque ahora la cosa está un poquito complicada, si conseguimos que se quede al margen de eso que decíamos antes, del enfrentamiento político, de la instrumentalización, de la ideologización, es importantísima para que un país o una provincia o una comunidad gane respeto en el exterior, para que sea acreedor de prestigio, de honor y para que se asocie a la fiabilidad. Por eso, cuando se habla de la universidad, y venimos de unos meses penosos para la universidad, porque hemos estado en los telediarios, hemos estado en los parlamentos, hemos estado en la melé política, e incluso, permítanme, más que la melé política, la melé partidista e incluso electoral. Esto hay que cuidarlo. Tan malo es hablar mal permanentemente de la universidad, amplificar lo pequeño para convertirlo en grande, tomar lo puntual como general, hacer de la parte un todo, como irnos al otro extremo del péndulo y hablar bien, sin ningún tipo de autocrítica, sin ningún tipo de autoinspección sobre la universidad. Creo que lo ideal sería apartarnos de esas dos posiciones pendulares, de convertir la universidad en un punching ball que se golpea, se acusa y se tira por los suelos, o la apología vana, la vanagloria sin fundamento, que tampoco conduciría a nada. Vamos a tratar socialmente de buscar un equilibrio que nos permita poner en valor lo bueno, detectar lo negativo y, sobre todo, lo más importante en un proceso de autocrítica, conseguir, de alguna forma, que esos problemas que se detectan, incluso los mínimos, que no por eso podemos dejar de mirarlos, tengan inmediatamente soluciones correctivas. A eso deberíamos aspirar, a una universidad consciente, responsable, autocrítica,
que sepa poner en valor sus méritos, que sepa detectar sus fisuras, porque como en toda gran institución las puede haber, sobre todo en una institución tan compleja, pero siempre no perdiendo de vista la justa medida que todo esto tiene, ¿no? Y lo digo porque hemos convertido 2 o 3 casos de másteres presuntamente plagiados o obtenidos de una forma, de alguna forma censurable, en lo que parece ser que es la tónica general de una universidad en la española en la que al año se leen cientos de miles de trabajos fin de máster, por ejemplo, y muchos miles de tesis doctorales. Es absolutamente injusto que tomemos entonces casos puntuales, notorios por las personas a las que afecta, como si fueran el síntoma general de una especie de epidemia o de enfermedad de la que todas las universidades, en todos los planos, en todos los tiempos y de todas las maneras están afectadas. En términos objetivos, tanto absolutos como relativos, España tiene ahora mismo el mejor sistema universitario de toda su historia, el mejor sistema universitario público de toda su historia. Y eso a pesar de que durante los últimos años se ha sufrido mucho. Es decir, tenemos el mejor sistema universitario de toda nuestra historia superviviente. Superviviente a una reducción presupuestaria que llegó incluso al 20% de lo que había sido la financiación anterior, con motivo de la crisis, y dando lugar también a algunas comparaciones escandalosas, por lo menos para mí lo son. Y vuelvo a aludir al presidente de la CRUE, Roberto Fernández, cuando nos visitó, que precisamente hablando también de estos temas presupuestarios, me trasladó que mientras que el presupuesto del Barça es de 1.000 millones, el presupuesto de todas las universidades catalanas no llega a los 700 millones de euros. Si una sociedad soporta esto con tranquilidad, con naturalidad, con complacencia, a lo mejor lo que tenemos es que empezar a analizar la sociedad de la que emanan las universidades. Y quizás ahí vamos a encontrar también algunas fallas, ¿no? Durante estos últimos años, como les decía, la universidad ha sobrevivido a ese recorte impresionante del presupuesto, pero también ha sobrevivido a las limitaciones en las posibilidades de contratar personal de administración y servicios. Las cotas salariales, el control del capítulo 1, las tasas de reposición. Ya sé que estas cosas para el ciudadano común a lo mejor no son fácilmente explicables, pero ya les digo que le pongamos los nombres que los pongamos, son las cortapisas que ha tenido el sistema universitario español para poder contratar personal, para contratar profesorado y personal administrativo y para poder, digamos, desarrollar sus mismas tareas, porque las tareas no han disminuido, con menos personas. Que esto se dice pronto, pero realmente está generando situaciones muy problemáticas. Por ejemplo, hace unos pocos días El País publicaba un artículo interesante en el que se hablaba de cómo, al no contratar personal docente joven, se está produciendo la jubilación de los catedráticos mayores y no hay regeneración de las cátedras y no hay regeneración de las plantillas docentes. O se ataja esto ya, empezando a contratar a gente que se vaya formando, o dentro de unos años no tendremos, como ahora todavía existen, grandes catedráticos capaces de liderar procesos docentes de excelencia, y la otra pata, de generar una investigación de calidad. Porque siempre que hablamos del profesorado universitario tenemos que tener muy presente que es un profesorado que da clases, pero que también investiga. Es decir, sobre ese profesorado descansa no solo la formación de nuestros jóvenes, sino toda la investigación que se hace en España. Y para llegar a la excelencia hay que hacer un cursus honorum, el que ha hecho mucha gente en la Universidad Española, desde que entró como becario o como contratado y fue formándose, hizo su tesis doctoral y después tuvo un proyecto de investigación y luego tuvo su primer sexenio y luego fue evaluado y pasó a titular. Eso lleva muchos años. Para que se hagan ustedes una idea, en mi caso, unos 30. Es decir, que si no empezamos ahora a contratar profesorado joven que inicie esa carrera, dentro de 30 años no tendremos quien cubra adecuadamente
los puestos que están dejando nuestros buenos catedráticos, nuestros buenos investigadores, esos que a veces conocemos más fuera de España que dentro. Y otro gran problema es la oferta de titulaciones. Por mor de no tener presupuesto, el mapa de titulaciones está, por ejemplo, en el sistema universitario andaluz, congelado, con dificultad para actualizarse y para adaptarse a las nuevas demandas que tiene nuestra sociedad y que tiene sobre todo el tejido productivo y el mundo del empleo. Vamos por detrás y hay que impulsar nuevas titulaciones, el mejoramiento de las que tenemos, su adaptación, para que no estemos por detrás del mundo del empleo, sino que incluso podamos ir por delante tratando de adelantarnos a los cambios tan poderosos que tiene un mundo acelerado como este en el que vivimos. Se ha sobrevivido a todos estos males por el esfuerzo de las familias que pagaron matrículas más altas, que se sacrificaron para que sus hijos y sus hijas pudieran seguir estudiando. Y tengo que decirlo como representante de la comunidad universitaria. También se ha sobrevivido porque la comunidad universitaria, y me refiero tanto al personal de administración y servicios como al profesorado, ha asumido tareas que originalmente no les correspondían. Lo saben algunos profesores que me acompañan aquí en la sala, que los profesores en la universidad ya no somos solo docentes e investigadores, sino que somos también personal administrativo. La mayor parte de nuestro tiempo nos dedicamos a tareas administrativas, con apoyo del personal, pero haciendo una primera parte que a veces absorbe mucha energía y que puede crear incluso un espíritu disuasorio. Pedir un proyecto de investigación, por ejemplo, que tenga una financiación potente, supone que el investigador principal tendrá que asumir unas tareas administrativas que tendrá que quitar o de su horario laboral o, como suele ocurrir, de sus tardes, de sus noches, de sus domingos, de sus vacaciones de verano, porque todo ser humano, incluso el universitario, solo tiene 24 horas al día, ¿no? Todo esto está generando ruido, está generando problemas, ¿no? Por ejemplo, algo que particularmente a mí me preocupa, que es la falta de promoción de nuestro personal, la falta de estabilidad y algunas fórmulas de contratación que nos hacen tener profesores realmente con contratos basura. Es algo en lo que la universidad a veces, en aplicación de las propias normas y por su seguridad jurídica, tiene poco margen de intervención, pero es realmente preocupante de cara al futuro de la universidad. Quizá por eso se reclama ya en toda España y sobre todo el principal agente de esta reclamación ha sido la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, una ley de universidades nueva. Una nueva ley que se adapte a las circunstancias que ahora mismo tenemos y que potencie sobre todo 4 cosas. La financiación. Se necesita hacer una reflexión sobre la financiación universitaria, crear modelos complejos pero que sean coherentes, estables, transparentes, que tengan rendición de cuenta pero que permitan tener una gestión universitaria saneada. Necesitamos autonomía, porque realmente, aunque se dice que las universidades son autónomas, en el momento que los presupuestos están restringidos, nuestras capacidades para poner en marcha nuevas titulaciones, para gestionar internamente la contratación del profesorado y otras muchas cosas, están muy limitadas. Se necesita autorresponsabilidad, se necesita dotar de mayor responsabilidad interna a las universidades y corresponsabilidad, por ejemplo, con los consejos sociales que esta noche están precisamente llegando a Huelva porque mañana se va a hablar aquí de financiación universitaria. Autonomía, financiación, autorresponsabilidad, corresponsabilidad. A cambio, las universidades tenemos que dar cosas, tenemos que dar transparencia, inspección, evaluación, eficiencia. Tenemos que ser muy claras ante la sociedad, especialmente las universidades públicas, porque nuestro dinero viene de todos nuestros bolsillos, del vuestro y del mío, de todos los impuestos. Y una cuarta cuestión que nos preocupa es la cuestión de la gobernación. Hay que mejorar los mecanismos con los que se está gobernando actualmente la universidad. Mejorar la verticalidad de los procedimientos, porque puede parecer
que una rectora tiene mucho poder o que un rector tiene mucho poder. Y ya les digo que no. Hay toda una jerarquía de niveles de gobierno en la propia universidad que hacen que cueste mucho trabajo que las pautas o las decisiones de gobierno sean transversalmente aplicadas en todo el conjunto de la universidad. Hay que regular los mandatos, hay que mejorar el sistema electoral de los cargos universitarios y hay que trabajar, como les digo, mucho en este tema de la gobernación. Me he extendido un poco en esta introducción porque realmente lo que quería plantearles es que la Universidad de Huelva tiene básicamente los mismos problemas que tienen todas las universidades españolas. Las reuniones de la CRUE son reuniones de terapia rectoral, porque es donde todos los rectores hablamos de nuestros problemas y nos damos cuenta de que tenemos los mismos problemas y que lo único que varía es la magnitud del problema en función de la dimensión de la universidad. Es decir, que si yo llego a una CRUE y digo tengo un problema porque tengo 100 profesores asociados que me están pidiendo promoción, pues Granada dirá yo tengo 400, Sevilla dirá yo tengo 500 y la Complutense dirá yo tengo 1.200. Varían las proporciones, pero la raíz, la esencia de los problemas son esencias del propio sistema universitario. Aún así, también la universidad tiene sus singularidades, problemas específicos de la Universidad de Huelva que se derivan de nuestra historia o también a veces de nuestra propia juventud, que es buena para unas cosas y mala para otras, y que ahora muy brevemente también les enumero porque quiero dejar ese espacio para las preguntas, ¿no? Bueno, es verdad que la Universidad de Huelva tiene una insuficiencia financiera, que necesitaríamos más presupuesto, pero no lo es menos que nuestra situación se ha visto agravada casi desde nuestro origen a lo largo de estos 25 años por una situación de endeudamiento permanente. No ha habido un año en el que la Universidad de Huelva no haya tenido deudas, probablemente derivadas primero de su puesta en marcha, de su construcción como institución, que obligaba a construir edificios, a dotar plantilla, a arrancar la máquina, y luego deudas derivadas de la crisis que hacía que los fondos oficiales no llegaran, que las subvenciones no se pudieran ejecutar y luego hubiera que devolver. E incluso hoy día, les confieso, seguimos manteniendo una deuda reducida con respecto a años anteriores, pero que todavía tenemos que resolver. Durante este año hemos avanzado mucho en esa reducción de la deuda, pero algo queda todavía de lo que tenemos que responder y gestionar. Tenemos una insuficiencia en las dotaciones de personal administrativo. Prácticamente no hay ningún servicio administrativo de la universidad que esté suficientemente dotado y necesitaríamos más margen de contratación y, sobre todo, más margen para la dotación de perfiles técnicos. La universidad hoy día no es nada si no es una universidad moderna, innovadora, digital, y necesitamos perfiles técnicos que nos acompañen en esa tarea de especialización y cualificación de nuestras plantillas. Necesitamos resolver todos estos problemas que he mencionado antes en cuanto al profesorado. La Universidad de Huelva, incluso a pesar de su juventud, empieza ya a tener áreas, lógicamente áreas de conocimiento que eran las que ya estaban antes de ser universidad. Lo sabe bien el profesor Sixto Romero, es decir, los que ya estaban vinculados a la Escuela Politécnica, al Colegio Universitario de la Rábida, a la Escuela de Enfermería. Esas entidades universitarias no nacieron en el año 93, venían de atrás. Y en esas áreas se está produciendo ya síntomas muy claros de que también tendremos problemas de regeneración de nuestras plantillas si no empezamos a dotarlas desde abajo. Y tenemos como consecuencia de la reducción del profesorado también una pérdida de efectivos para la investigación. Algunos de nuestros grupos, siendo grupos muy potentes, muy cualificados, muy especializados, y tenemos muchos, ahora mismo tienen cortadas sus salas porque no tienen profesorado joven que se incorpore a estos grupos para seguir creciendo. Entonces, tenemos que atender a ese problema y aprovecho la ocasión, ahora que tenemos un nuevo Gobierno en Andalucía, para llamar a la sensibilidad ante estos problemas que si no empezamos a solucionar ahora, dentro de unos años van a tener muy difícil solución. La Universidad de Huelva tiene además problemas materiales importantes. Tenemos, después de 25 años funcionando en edificios que tienen un uso intensivo,
muchos problemas de mantenimiento de los edificios. Tenemos un BIC a nuestro cargo, como es la Merced, necesitada de forma muy importante de obras que, además, al ser un bien patrimonial, no se pueden realizar de cualquier manera. Se tienen que realizar con especial sensibilidad por el patrimonio. Y tenemos edificios, lo sabe bien nuestro vicerrector, con competencias en infraestructura, a los que hay que arreglarles las goteras, los elementos de climatización, incluso problemas estructurales. Esto tiene altísimos costes para la institución, que sin tener un plan de financiación de infraestructura de la Junta de Andalucía no podemos acometer con nuestro presupuesto propio. Y tenemos congelado el mapa de titulaciones, estamos trabajando en los dobles títulos, en los másteres, pero necesitamos que se abra el debate sobre los títulos para la Universidad de Huelva. Tenemos que abrirlo y tenemos que tener la posibilidad de ofertar cosas nuevas, de cambiar las que tenemos, en el sentido no de eliminar, sino de mejorar o readaptar las que tenemos y, sobre todo, de intentar crecer por la vía de esas nuevas titulaciones. En mi opinión, ese mapa de titulaciones, además, tenemos que construirlo no cayendo en los errores del pasado, tratando de buscar, como luego diré, una cierta especialización que nos distinga como universidad del resto de las universidades andaluzas, que nos vaya dando un sello, una identidad, una personalidad propia. Y tenemos otro problema particular, que es el descenso del número de estudiantes. Este es un problema en todo el sistema universitario andaluz, ocurre en todas las universidades andaluzas y, de hecho, ya la propia Asociación Universitaria, la Asociación de Universidades Públicas Andaluzas, donde estamos los rectores y las rectoras, estamos estudiando el problema y tratando de buscar soluciones. Pero lo preocupante para mí como rectora de la universidad es que durante los últimos años nuestra, digamos, proporción en el descenso es más acusada que en el resto de Andalucía. Y tenemos que actuar para frenar e incluso más para revertir ese proceso. Tenemos soluciones, por ejemplo, en este punto. Hoy, por ejemplo, hemos reunido en el campus del Carmen a los directores de los centros de secundaria y de bachillerato de la provincia, a los orientadores de la Delegación de Educación, que tienen como cometido orientar a nuestros jóvenes para que sepan decidir en estos momentos cruciales, ¿no?, que tienen que pensar qué estudian y dónde lo estudian y cómo lo estudian, porque queremos poner en marcha un proyecto de captación, aunque la palabra captación es muy fea, que llamamos Proyecto Rumbo, en el que tenemos muchas esperanzas, porque es un proyecto global con el que pretendemos frenar ese proceso de pérdida de alumnos y revertirlo, es decir, conseguir atraer más alumnos a nuestra universidad. Yo siempre, cuando hablo de esto, le digo a los alumnos, hable donde hable, que un alumno tiene que estudiar lo que quiera estudiar, vocacionalmente, que cuando elijan su titulación se olviden del empleo, se olviden de si es difícil o fácil, que estudien lo que realmente quieran, pero también añado, si lo que quieren estudiar se oferta en Huelva, que elijan Huelva, porque ahora mismo el talento está repartido. Puede que en épocas del pasado, de las que todavía conservamos cierta inercia, pues algunas universidades tuvieran cierta marca de prestigio, porque parece que allí estaban los mejores catedráticos, los mejores profesores. Eso, créanme, ya no existe, porque el sistema es mucho más complejo y geográficamente muy disperso. El talento está repartido. Hay titulaciones buenas en todas partes, hay profesorado bueno en todas partes. El prestigio ya no se mide por eso, se mide por el expediente y la formación integral del alumno. Así que yo les digo, además, sin ningún tipo de modestia, que cuando quieran estudiar una cosa que no se estudia en Huelva, por supuesto que se vayan, pero que cuando quieran estudiar algo que se pueda estudiar en Huelva, que se queden aquí, que no van a sentirse defraudados. Soluciones. Voy a ser pesada. Necesitamos más financiación, necesitamos más transferencia del conocimiento, necesitamos trabajar más para el entorno, para que también el entorno nos financie más. Necesitamos que nos quiten esos topes de contratación, tanto de profesorado como de plantilla administrativa.
Tenemos que trabajar fórmulas más flexibles de contratación para eliminar ese contrato basura que es indignante para la persona, pero también para la institución, y tenemos que trabajar en el mapa de titulaciones. Esto viene de fuera, es decir, esto es lo que tenemos que pedir para que los responsables políticos nos proporcionen mayor libertad de contratación, mapa de titulaciones, financiación. Mientras tanto, ¿qué vamos a estar con los brazos cruzados esperando que llegue el maná? No. Tenemos que diseñar estrategias para, en lo que compete a la propia institución, en lo que son sus estrategias de funcionamiento, podamos buscar soluciones. Y enumero algunas antes de darles la palabra. La especialización, que no implica de repente quitar titulaciones que llevan no 25, sino 50 años, no significa quitar titulaciones, significa sobre lo que tenemos ir buscando una línea de identificación, una marca, volvemos a la idea de la marca, que permita que Huelva sea relacionada universitariamente con líneas transversales de trabajo. Les pongo un ejemplo, desarrollo sostenible. En las titulaciones, en la investigación, en la transferencia del conocimiento, como línea transversal de titulaciones, que no tiene que ser solo, por ejemplo, de ciencias ambientales, sino que sea una línea de conciencia, de trabajo, en cualquier titulación que se oferte, como un referente. Virtualización. Si no alcanzamos a los estudiantes que están en nuestro entorno, busquemos a los que están fuera. Y la forma de buscar a los estudiantes que están fuera es ofrecerles una enseñanza virtual que puedan cursar estén donde estén y que puedan cursar con garantías de calidad, de rigor en el concepto de educación virtual. En eso ya estamos trabajando y las experiencias son muy buenas, porque títulos de posgrado que antes, por ejemplo, no tenían solicitudes, porque son a lo mejor materias muy especializadas, muy singulares, cuando se ofertan virtualmente consiguen atraer a alumnado de Huelva, de Andalucía, de España y, como dice el himno, de la humanidad. Tenemos alumnos extranjeros que se matriculan en nuestra oferta virtual. Y eso también va a necesitar dinero y formación, porque la enseñanza virtual no es colgar los apuntes en una plataforma, es saber relacionarse con el alumno de una forma distinta a como la tradición nos ha educado cara a cara en el aula. La internacionalización. Dense cuenta que todo esto al final converge en lo mismo. Estamos virtualizando para lanzarnos al exterior. Para una universidad pequeña como la nuestra, esquinada, tenemos que internacionalizar transversalmente todo nuestro servicio. La investigación, la docencia, la movilidad, por supuesto, pero también cualquier actividad que se haga en nuestro marco, porque si no, corremos el riesgo de quedarnos como una universidad provinciana. Y eso sería muy triste para todo el mundo. Podemos ser una universidad de provincia, pero no provinciana. Podemos ser una universidad periférica, pero no tenemos por qué estar en los márgenes. Podemos ser periféricos, pero centrales. Hay que jugar con esa idea. Y tenemos que conseguir una mejor inserción de la UJU en el tejido social y productivo. Necesitamos a las empresas y a las instituciones para que nos financien, para que nuestros alumnos hagan práctica, para que nos apoyen en proyectos ambiciosos. A cambio, nosotros tenemos que revertir solución de problemas, transferencia de conocimiento, investigación. Y tenemos que conseguir que la Universidad de Huelva no sea la universidad de la ciudad de Huelva. Yo sé que es muy difícil, pero no voy a perder la esperanza. Ahora, un alumno de más allá de La Palma tiende a irse a estudiar a Sevilla. Bueno, pues tenemos que hacer una especie de reconquista geográfica de la provincia, del condado. Tenemos que intentar que la implantación de la Universidad de Huelva mejore en toda esa comarca para evitar esa fuga de alumnos a una universidad que por su potencia y su nombre es un polo de atracción muy fuerte. No podemos darnos por vencidos, tenemos que recuperar ese espacio provincial para la universidad y tenemos que recuperar una buena parte del espacio de la sierra. Hombre, si esto de las infraestructuras nos lo mejoraran,
Esto ayudaría mucho, porque claro, el alumno tiene mucho más fácil irse en un autobús a Sevilla desde Aracena que venir a Huelva. Bueno, pues mientras llega, tampoco vamos a estar con los brazos cruzados, vamos a tratar de mejorar la implantación de la universidad, la presencia, poner la marca Universidad de Huelva en cada pueblecito de la provincia para que luego el alumno opte libremente, para que el estudiante decida, pero que sepa, que sea muy consciente de que la universidad de la provincia es la Universidad de Huelva y que tiene estándares de calidad muy altos. Termino volviendo al informe. Si con todas estas dificultades, con todo este ejercicio de autocrítica, con todos estos retos, hemos conseguido en estos años devolver 4 euros por cada euro y dar 2,5 empleos por cada empleo, yo les invito, ahora o luego en su casa, a que pensemos cuánto más podemos conseguir para la provincia teniendo una universidad bien financiada, bien dotada y bien colocada en donde debe estar. Les invito a que echen al vuelo la multiplicación, porque si con tantas dificultades hemos dado tanto, con un empujoncito más, esto lo podríamos multiplicar exponencialmente. Y ya me callo yo. Les doy las gracias por su atención